Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe. Comenzamos, amigos, un nuevo programa de Formadores en la Fe. Estamos presentes y puntuales a la cita que tenemos con ustedes, con la hermana Estrella Muñoz, aquí que nos acompaña siempre de parte de todos los oyentes, y la hermana María Esther García, quien les habla, para seguir compartiendo este cursillo básico de catequistas. ¿Cómo estás, hermana Estrella? Muy bien, hermana. Como siempre digo, muy contenta de seguir compartiendo con nuestros amigos este programa que esperamos les esté haciendo mucho bien para su apostolado de catequesis. Bueno, eso nos van contando. Después tenemos por ahí algún comentario para una de nuestras oyentes. Son varios los correos que han ido llegando con preguntas, con inquietudes, y esperamos que estos espacios puedan ser una respuesta cercana, sencilla, práctica a estas inquietudes que van surgiendo. Estamos de lleno en una parte muy didáctica de este curso, que es todo lo relacionado con la manera de enseñar, es decir, un plan de clases, una estructura que ayude a que todos esos contenidos puedan llegar a los alumnos de manera más eficaz. Estos planes de clase no solamente se usan en catequesis, son planes de clase para toda clase. Así que si alguno nos escucha que además es profesor de matemáticas o de historia, seguramente esto ya le suena y mucho. Y espero que lo ponga en práctica también en sus clases. Hemos comentado, hermana, en programas anteriores que es muy necesaria la estructura porque ayuda a obtener mejores frutos de quizá la misma cantidad de esfuerzo, la misma inversión de tiempo, digamos. Bueno, preparar requiere un poquito más de tiempo, pero esta estructura ayuda a que los resultados sean mucho mejores. Claro que sí. Tiene que ser una estructura realista y flexible. Obviamente, si en algún momento se ve que, bueno, la clase lo pide, tampoco vamos a ser tan estrictos que dijéramos vamos a dejar a todos los alumnos con las preguntas colgadas y pendientes porque yo me he preparado esto y no se puede. No, tenemos que saber, pero que tampoco nos boicoteen la clase y que al final esta estructura quede en nada y que el esqueleto como que se nos desarme y nunca lo pongamos en práctica. Debe ser un equilibrio entre las dos cosas, entre la estructura y esa flexibilidad, ¿no? Como una mamá, ¿no? Igual el catequista termina siendo eso, el formador, digamos, en todos los niveles de estos niños, lo decíamos en los primeros programas. Sí, pues vamos de lleno. Si te parece, hemos hablado de que hay que elegir un tema que entra dentro de una planificación. Hemos hablado cómo se enumeran o cómo se enuncian los objetivos. Hemos hablado mucho sobre esto. Si alguno conecta por primera vez con este programa, le invitamos a ir al podcast o en YouTube. Tenemos colgados estos programas tanto en radio como en televisión. Hemos hablado últimamente de los contenidos, importantísimo, qué es lo que voy a enseñar, y hemos estado hablando que en realidad ese contenido es la fe, todo el depósito de la fe que nosotros hemos recibido y que fielmente debemos transmitir sin inventarnos nada, sino sacando como de ese baúl del depósito de la fe de la Iglesia, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a interpretarlo correctamente con la tradición de la Iglesia, la Sagrada Escritura, con los 20 siglos de magisterio, de vidas de santos, y a la luz de todo eso es como nosotros debemos entregar este contenido. Y vamos ahora de lleno a las actividades, es decir, cómo vamos a enseñar este contenido y con los objetivos que nos hemos marcado. ¿Cómo hacemos para llegar a eso? Bien, aquí es donde llega el momento de las actividades. Y también en estos momentos hay 3 Voy partes. tomando nota por aquí. En las actividades podemos distinguir 3 momentos o 3 partes. Está la motivación, el desarrollo y la evaluación. Motivación, la primera parte, suele ser cortita, pero es esencial. El desarrollo es la parte más larga, una vez que he motivado al grupo. Y la evaluación, no debemos olvidarnos siempre, para saber que realmente hemos logrado los objetivos, hay que estar evaluando en la misma clase, en cada actividad, cada cierto tiempo, a sí mismos, es decir, el mismo catequista se debe evaluar. A los alumnos siempre hay que estar haciendo estos análisis para comprobar
que realmente el camino que nos hemos trazado se está cumpliendo. Hermana, estas 3 actividades, motivación, desarrollo, evaluación, ¿son distintas o podría haber una misma actividad que se fragmentase en partes y cada parte fuera uno de estos momentos de la clase? Es importante, por ejemplo, que la motivación esté bien destacada. Obviamente va a ser de acuerdo al tema. Estos 3 momentos de la clase y a lo largo de toda la clase va a estar estructurado y, dijéramos, orientado y relacionado con el objetivo y el tema que nos hemos trazado. Exacto. Por lo tanto, sería un poco absurdo o incoherente que hayamos dicho, no sé, me lo invento. Los sacramentos. Vamos a hablar de los sacramentos y empezamos con una canción que habla de los mandamientos. Será preciosa la canción, pero pareciera no contribuye al fin que nos hemos esa propuesto. motivación debe usarse en el momento en que hablemos de los mandamientos. Por lo tanto, todo debe ir relacionado conforme al contenido, al tema y a los objetivos que me he trazado. La motivación también tiene 2 partes. Aunque es una parte cortita, a su vez se subdivide en 2. Una que se puede llamar ambientación. Hay que crear un ambiente. Es lo que se llama, los que estudiamos televisión o radio, cuando uno hace un documental o empieza un programa o para captar la atención del oyente, tienes que romper el saque, se llama, ¿no? Es como un poco dejar desconcertado, crear expectativa de manera que, ¡pum!, capte la atención. En la radio, pues eso, se empieza con... Y entonces capto, ya no voy a cambiar de dial porque, uy, esto me interesa, esta frase que he escuchado, este ruido que me ha creado curiosidad, esta pregunta que han hecho que me deja como con un interrogante que me crea expectativa. Eso es la ambientación. Es muy cortita. Puede ser, en esto la creatividad tiene que volar y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a encontrar eso que haga que toda la atención del oyente o en este caso del alumno se centre en mí para que yo pueda descargar en ellos el contenido que quiero darles. ¿Puedo hacer 2 preguntas prácticas? Sí. Son casos. Ejemplo, llego a una clase donde mis catecúmenos son personas de 20 años o más, que están un poco así medio empezando a conocer las cosas de la fe y están hablando entre ellos y yo quiero captar su atención. ¿Cuál podría ser una opción muy viable y posiblemente certera para captar la atención en ese momento? Si mis alumnos tienen 20 años, yo creo que, por ejemplo, se podría soltar una pregunta que creara mucha controversia. Qué bien. O una afirmación que a ellos, porque lo que van a esperar de mí es ¿qué tal, chicos? Venimos a una nueva clase y entonces es como, lo de siempre, ¿no? Entonces, si de repente aparezco yo y digo una frase así como que... Sí, que despierte controversia. Porque... Claro, por ejemplo, estoy empezando a dudar. Y entonces todos me miran como, ¿estás dudando? Van a pensar que es de la fe, por ejemplo, ¿no? O no sé, me puedo inventar una frase que... Pero se entiende muy bien. Y entonces es como, ya todos miran como qué le pasó a la hermana hoy, ¿no? Pero lo que he logrado es por lo menos que dejen hablar entre ellos y me miren. O sea que he creado el ambiente propicio para poder comenzar mi clase. He suscitado su curiosidad y la atención se ha venido hacia mí. Hay que pensarlo. Uno dice, uy, qué fácil es hacer esta ambientación. No, porque se nota cuando uno dice una cosa que en realidad pues no capta la atención. Tampoco tenemos que ser tan extravagantes que, no sé, vayamos vestidos de una cosa rara o que llame excesivamente la atención, porque entonces también cuando hablábamos de las cualidades del catequista, decíamos que el porte externo, obviamente en mi persona, en mis gestos, también les estoy dando catequesis, es una manera, el ejemplo, por supuesto, también está predicando. Y se fijan mucho, aunque por lo tanto tiene que ser coherente. Si yo, por ejemplo, para crear expectativa y ambientación en la clase, pues voy con unas antenas aquí o lo que sea, pues lo que voy a crear es hilaridad, que en un momento X puede ser que para algún tema específico pues a lo mejor se necesite, pero no para siempre y no estar siendo tampoco tan exagerados. Algo que sea coherente, por ejemplo, se me ocurre, vamos a hablar de la creación. Pues puedo empezar mostrando un reloj y digo, este reloj se ha hecho solo. No sé, tiene que ir bien pensado y obviamente, como decíamos, relacionado con el tema. Con lo que viene a continuación, que es propiamente la
como hemos dicho que la motivación tiene dos partes, la ambientación sería una que es la de captar la atención, donde ahí incluso puedo dejar esa expectativa, pero como todos se han centrado en el catequista, puedo decir, bien, vamos a rezar, vamos a hacer la oración en común y después vamos a explicar esto. O simplemente empiezo pidiendo luz al Espíritu Santo para que nos ayude a desarrollar la clase y les dejo como con la inquietud. Rezamos y después viene la incentivación o motivación propiamente dicha, que es desarrollar un poquito más esa ambientación, pues esa frase que he dejado ahí colgada, pues una darle lámina. Sentido a ese romper el saque. ¿Por qué he roto el saque de esa manera? Porque he llamado la atención a mis alumnos de esa manera, entonces desarrollar un poquito más la incentivación de manera que el alumno tome interés por ese tema que se va a dar. Es como, podríamos decir, como en los periódicos, el titular. Okay. El titular y la foto vendría siendo la ambientación o la motivación que hemos llamado, ¿no? Contar una historia muy cortita, esta parte es corta, tiene que durar pocos minutos porque si no ya sería la clase, ya sería el ¿Estaremos hablando, desarrollo. por ejemplo, de 5 minutos? Incluso menos. Vale. Obviamente la ambientación, muy poquito. La ambientación, fíjese, puede ser una frase, puede ser un gesto, un ruido con el que empiezo, coloco un ruido, un gesto, puede ser una lámina que ya cuando entren los alumnos yo ya tengo. En una clase, me acuerdo una vez, íbamos a hablar justo de la creación y entonces a una catequista se le ocurrió y resultó muy interesante. Tenía colgado un globo terráqueo, estaba colgado en medio de la clase. Entonces todos entraban, claro, como eso nunca se lo habían encontrado, ya estaba ahí colgado y miraban y entonces la pregunta típica del alumno a la profesora era, ¿usted puso esto aquí? ¿Por qué? Yo no lo he puesto. Llegué esta mañana y eso estaba ahí. Entonces ya es como, ya no empezamos igual, ya hay algo que cambia y entonces ya esto como a ver con qué nos va a salir ahora la profesora, entonces ya por lo menos toda la atención está hacia ese objeto que les llama la curiosidad. Y también parece como que relaja y como que predispone el ánimo de buena manera para... Nos encanta la novedad, el espíritu es curioso, entonces esto de que sea algo nuevo, que no sea como el molde que siempre estamos acostumbrados, ya predispone el ánimo para que, esto se torna interesante, ¿no? Parece que esta vez sí que... Entonces, si sabemos usarlo en la medida adecuada, esta incentivación, ambientación y esta motivación dan mucho resultado. Puede ser, dependiendo obviamente de los alumnos, a un alumno de 5 años no le voy a llegar con una pregunta así porque es que ni sabe lo que le estoy preguntando. A él será un versito, una cancioncita con la que entonces... llamemos su atención, un pequeño juego, una adivinanza. Una marioneta, ya hemos una visto marioneta un caso. con la que entonces entramos, si son grupos pequeños, la profesora entra con la mano en la espalda. Y, profe, ¿qué tienes ahí? Claro, ¿quieres verlo? Bueno, vamos a estar calladitos porque está un poco tímido. Y entonces ya todos se callan. Bueno, ya logré esa ambientación de que hay una sorpresa. Me has contestado por anticipado el segundo grupo que te quería proponer, un grupo de pequeñines que está alborotadísimo. ¿Cómo puedo hacer yo para motivarlos, para centrar su atención en ese momento? Es facilísimo. Me acabas de contestar casi. En esto hay que tener como un poquito de pedagogía. A veces a mí me da pena ver personas que cuando ven el grupo así lo que empiezan es... Venga, cállense, logremos silencio, pero ellos ya están hablando, luego están generando más ruido. Ahí tenemos que tener un poquito de picardía y de conocimiento de psicología, que todo lo que sean niños hasta, incluso podríamos decir hasta 9, 10, 11 años dependiendo, un poco más mayores, ya cuando entran a 11, 12, que ya se ponen, es la preadolescencia, ya todo les da vergüenza, pasan de todo, están en esta época tipo... que no se entiende ni a sí mismos, ya dijéramos la estrategia es otra, pero yo creo que hasta 9, 10 años nos puede resultar. Y cuantos más pequeños son, más fácil resulta. Por ejemplo, entramos a un grupo donde todos están hablando, jugando, etcétera. No hay que gritar para nada. Primer punto. Tomemos nota. Estar serenos, no pasa nada. En cuestión de 10 segundos vamos a lograr la atención con algo muy sencillo. ¿Qué prima en esas edades? El juego. Todos los niños les encanta el juego. Hagamos de la clase un juego.
Entonces, empezamos con los primeros que tenemos cerquita, que son los que nos están mirando, porque los demás todavía no se han dado cuenta que la profesora ha entrado. Esto en el caso que nos toque realmente un grupo así ya muy dicharachero. Que suele muy pasar mucho en revuelto. parroquias. En parroquias suele haber grupos muy grandes de catequesis y un sábado en la mañana todos encontrándose en el patio, allí puede A haber veces lo bastante que se ruido. puede hacer es intentar entrar ya en silencio, es decir, hacer esto antes de entrar a la clase. Eso ayudaría a la disciplina, pero bueno, como hay gustos para todo, si entramos en una clase un poco revuelta, lo que hay que hacer es con los primeros, que sí que me pueden escuchar, porque a lo mejor el alboroto es tal que los de atrás no me escuchan, decir, vamos a jugar a hacer lo que yo hago. Es una cosa que todos hemos jugado a esto, pues no se imaginan el resultado que tiene. Entonces empezamos a hacer pues movimientos con las manos, una arriba, otra abajo, etcétera. Entonces empiezan los de delante. Pero obviamente esto llama la atención a los que están un poquito más atrás y empiezan. Se va propagando. Y todo esto se va propagando y sin decir nada, a los 10, 15, 20 segundos como mucho, todos están haciendo lo que hace la profesora. O sea que no necesito más del No, tiempo que he invertido no con los necesito adultos. más. Y no he abierto la boca. Ni además, pues eso, perder el control, ya empezar enfadada o gritando, etcétera. Lo siento, porque... por la gripe. Pobrecita. Está haciendo un gran esfuerzo, pues debería estar un poco en la cama, yo creo. Pero ha venido aquí a enterarse de esta clase y está muy motivada. Es que no me la puedo perder. Y ustedes tampoco, ¿eh? Pues, como digo, son cosas muy sencillas. Con los niños ayuda mucho lo que es el mimetismo. O, por ejemplo, empezar a que repitan una oración. Pero no hay que gritar para repetid conmigo, callaros todos o cállense y repitan. No. Empezar, venga, Sagrado Corazón de Jesús. Y repiten primero los 5 o 10 que están cerquita. Hermana, esto que nos estás comentando me hace pensar, el catequista debió haberse levantado ese día para llegar a esa clase un buen ratito antes y haber rezado ya algunas oraciones, porque llegar de buenas a primeras a una clase con esta disposición de ánimo, de serenidad, de alegría, de dominio de sí mismo, Claro. requiere una preparación, digamos, es una exigencia espiritual diferente de la de llegar a cualquier sitio de trabajo. Y además, decíamos, una de las cualidades del catequista es la paciencia, y la paciencia la da el amor. Si yo llego allí como, ¿qué voy a hacer con este grupo pesado me tiene loco, que ya no... Yo pienso que ese catequista se tiene que evaluar de cuán pedagógico es su método, Esa actitud. cuán enamorado está de esos alumnos y cuán conoce un poco, pues, cómo somos. Ajá. ¿Acaso usted, amigo catequista, no revolvió en la clase cuando tenía 5, 6, 7 años? ¿Cómo le pides a un niño que esté quieto? No. Está completamente vivo. Lo que le puedes pedir es que mediante tu inteligencia y tu estrategia capte su atención. Pero no le pides que esté quieto esperando a que tú le disertes toda tu clase, porque es como ir contra natura. Un poco así. Y es contraproducente, claro. Otra cosa es un grupo adulto. Pues un adulto, no enseguida pues les pido un poco de atención, y porque además si están ahí es porque ya están motivados a escucharlo. Pero con los niños no forcemos las cosas, ¿no? Entonces hagamos que sea como un juego el que me tengan que escuchar, que sea algo agradable. Que les haga ilusión llegar a la clase. Pero fíjense, llego a un grupo revuelto y algo tan sencillo como ponerme con la oreja así. Como si estoy escuchando algo. Para los amigos que no nos ven, la hermana se está poniendo la mano detrás de la oreja como intentando escuchar. El típico gesto de poner la mano detrás de la oreja como para husmear un poquito lo que oyes. Y entonces, enseguida, como todo genera curiosidad, y más en los niños pequeños y no tan pequeños, entonces, profe, ¿qué escucha? ¿No lo escucháis? Mirad. Mira, callaros. ¿No lo escuchas? Mira. Entonces empiezan todos, cállate. Entre ellos se hace silencio. Profe, ¿qué escucha? Y entonces cuando todos se han callado, ¿veis qué hermoso es el silencio? ¿Escucháis cómo es el silencio? ¡Qué bien suena! Venga, vamos a rezar. Ya está. Claro. Ya está, nadie se puso nervioso. Y les has enseñado algo también. A todos les agrada. Y además les doy una idea positiva. En vez de decir callaros, todos estáis, no gritéis. El no hay que intentar nombrarlo cuanto menos posible. Es más fácil y más positivo y más nos esponja más decir qué hermoso es el silencio. Hermana, ¿por qué lo del no?
El no, incluso físicamente está estudiado en psicología que el no, esa palabra genera en nosotros aún físicamente una contracción. Como un rechazo. Un rechazo. En cambio, el sí nos abre, es algo inconsciente. Por lo tanto, si tengo que decir algo, es mejor decirlo en positivo. Bien, Esto, importante el dato. Exacto. A las mamás que nos claro, estén oyendo. Es importante. Por eso el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas Ajá. las cosas. No dice no odiarlo. Uh-huh. Es en positivo. Para que haya apertura. Es en positivo, sí, sí. Hermana, y ahora que ya tengo mi clase motivada, que he captado la atención. He captado la atención, les he contado esta pequeña historia para darles el titular de la clase, obviamente viene el desarrollo. Uh-huh. Aquí ya sí que puedo, es la parte central, es la parte que más dura de la actividad. Ya cuando hablábamos de los lineamientos pedagógicos decíamos que siempre en ese desarrollo debe haber una teoría y una práctica. Ajá, siempre. el hacer, ¿no? Exacto, tiene que haber una teoría que es donde yo voy a lograr los objetivos cognitivos que me he planteado. Tengo que meter una información. Ajá. Deben ellos recibir una información nueva que van a, como dices tú, a memorizar o a procesar, sí. decíamos, ¿no? Ellos van a comprenderla, van a asimilarla, van a asociarla a otros conocimientos que ya tienen, van a sacar juicios de valor, van a dar su opinión. Todo esto es cognoscitivo. Van a confrontarlo, exacto. Luego tiene que haber una información, tiene que haber una teoría, pero no puede quedarse solo en esto. Tiene que haber una práctica, pues dependiendo del dato o de la información o del tema que me toque, es donde yo tengo que ver de qué manera va a ser esa práctica. Aquí es entonces donde entran todos estos objetivos que decíamos, por ejemplo, de tipo manual, las destrezas. O si son grupos ya un poquito más mayores o de jóvenes, la reflexión o un trabajo de investigación. Ajá. El sacar conclusiones. Si es con niños, pues eso, vamos a tener que hacer muchas también cosas manuales o de juegos dinámicas, para que lo aprendan de mil maneras, etcétera, ¿no? Este es el desarrollo, es el núcleo. Se empieza con la exposición, pero después tiene que haber alguna parte práctica. Y después viene la evaluación, que la evaluación se puede ir haciendo mediante el desarrollo, haciendo repetir a los alumnos, o lo podemos hacer al final de forma oral, de forma escrita, por concursos, por grupos. En esto también puede correr la imaginación de los profesores. Lo del concurso es... Tiene unos resultados estupendos, sí, porque todos se motivan y de hecho llegan ya a la clase pensando en que al final puede haber un premio si están muy atentos. Claro. Eso crea un buen ambiente dentro de la clase. Sí, exacto. Y además que se desarrolla entonces esa capacidad de atención porque tengo un objetivo. Voy a atender porque después me van a preguntar. Y esto va a ser evaluado y se va como a recompensar mi esfuerzo. A veces no hace falta siempre dar una recompensa material, ¿no? Pero puede ser un reconocimiento. El reconocimiento de que muy bien, lo has logrado, ¿no? Hemos logrado el objetivo. Qué alegría, salimos todos contentos. Después, dentro del plan de clase, esta es la parte de las actividades, siempre hay que tener en cuenta el tiempo, es decir, hay que determinar de forma aproximada lo que va a durar cada actividad y cada fase, ¿no? Cuánto va a durar la motivación, la incentivación, el desarrollo, las distintas actividades, si he preparado 2, 3, para que más o menos sea algo realista, porque claro, aunque hemos dicho que siempre hay que prepararse más actividades de las que realmente hay que hacer, pero esas de segunda opción, por si acaso las primeras por lo que sea no funcionan, por ejemplo, se termina muy pronto. Exacto, pero por ejemplo, si traigo una película, pues puedo ir preparado para que se vaya a la luz en ese momento. No me puede encontrar desprevenido. Yo tengo otra opción, no hay problema, chicos, venga, porque si no, a lo mejor es que alguien hizo que saltaran los fusibles para que no hubiera película. ¿Qué puede pasar? A partir de los 3 ya nuestros catecúmenos tienen una creatividad muy especial. Sobre todo si han visto que alguna vez eso me ha desconcertado. Ajá. Por lo tanto, que nada nos desconcierte. El profesor tiene que ser imperturbable en el momento de la clase, de manera que los alumnos sepan que sí o sí esa clase se va a dar, ¿no? No hay modo de sabotear a ese profesor. Pero es bueno porque este peso, digamos, del catequista, esta seriedad, le da muchísima confianza al catecúmeno, inclusive para acercarse a él también en temas personales, en temas importantes que para él son
necesarios consultar, por Y se ejemplo. educa de esta manera también porque esto es lo que se llama la autoridad moral, que el profesor hace lo que dice. Por eso es mejor decir pocas cosas que sean claras, Y cumplirlas siempre. sucintas, no cargar demasiado, no tener un excesivo control inflexible sobre el alumno, tampoco una manga ancha que en el fondo lo que demuestra es como un miedo o como falta de compromiso de parte del profesor. Hay que dar unas pautas que sean claras, que sean pocas, muy concisas, de manera que no haya opción al error o a decir es que no entendí, ¿no? Que no se vayan a sentir defraudados. Que no se Exacto. engañen Y de después pronto. cumplir esas expectativas. Si el profesor dice que va a premiar tal cosa, tiene que premiarla. Si dice que va a enseñar tal cosa, tiene que enseñarla. Porque si por culpa de que un alumno pregunta otra cosa, yo me voy del tema, bueno, y los que realmente estaban esperando ese tema, Qué importante tener no he esto en cumplido cuenta. con ellos. Por respeto a ellos, tengo que cumplir lo que he dicho al principio que voy a hacer. Amigos oyentes, ¿cómo se va el tiempo? Igual en la clase nos pasa igual. Si un profesor se ha preparado la clase y lleva ese entusiasmo de enseñarlo, al final uno dice, uy, pues se pasó fue el tiempo y volando. todos, alumnos y profesor, han quedado contentos. Nosotros estamos contentos, esperamos que nuestros alumnos también lo estén. Amigos oyentes, gracias, hermana Estrella. A ustedes, gracias por haberme soportado con la gripe, que no ha estado fácil. Vamos a rezar para que se ponga buena, esperemos, pero si no, estamos con ustedes en un próximo programa de Formadores en la Fe. Gracias. Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe.